Hoy voy a presentarles un caso perturbador que, hasta la fecha, no ha sido resuelto. Un homicidio masivo sin motivo aparente. Pónganse cómodos, que vamos a empezar con este caso. Bienvenidos, esto es En la Oscuridad. Corría 1922, año donde se perpetraría un crimen que conmocionó a toda una nación. Este caso se centra en la granja Gruber, ubicada a las afueras de la aldea Kaifek, entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen, situada aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Múnich, Alemania. Los Gruber eran una familia de granjeros que estaba compuesta por Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda Victoria, de 35, y los hijos de esta, Casilia y Joseph, de 7 y 2 años. Ahora, con esto nos acercamos a lo que sería la parte central de este caso. La empleada de los Gruber había huido de la granja, aduciendo que la casa estaba embrujada. Explicó que oía voces extrañas y otros ruidos en los alrededores. Tiempo después, la propia familia notaría sucesos extraños. Andrés Gruber contó haber encontrado huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y se dirigían hacia su casa, pero nunca encontró huellas de retorno. Además, decía haber escuchado pisadas en su ático, pero nunca dieron con el responsable. Todo se haría más preocupante días después, cuando encontraron un periódico en su porche que nadie reconocía. Además de que un juego de llaves de la casa había desaparecido misteriosamente. Hacemos un salto hasta el viernes 31 de marzo, donde llegaría su nueva empleada, Maria Baumgartner, quien venía acompañada de su hermana, quien se marcharía un rato después, siendo esta la última persona que vio con vida a los habitantes de la granja. Corría el martes 4 de abril del mismo año, 1922. 3 vecinos se acercaron a la granja porque no había señales de los Gruber en varios días. Nadie los había visto, lo cual era muy inusual. Al dirigirse al lugar, se toparon con una escena espantosa para cualquiera que pudiera ver lo que ellos presenciaron. Los habitantes de la granja, tanto la familia Gruber como la empleada, habían sido asesinados. Los cadáveres de 4 de los integrantes de la familia estaban apilados uno sobre otro, cubierto con paja y una puerta vieja dentro del granero, mientras que el menor de ellos y la empleada del hogar fueron encontrados muertos dentro de la casa. Según las investigaciones y la reconstrucción de los hechos, los resultados arrojaron que las víctimas habían muerto por un traumatismo craneoencefálico causado por un pico o azuela entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento, y todas las víctimas, excepto una, se cree que habían muerto al instante, con la excepción de la joven Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Ahora, solo imagínense esa escena, una niña agonizando,
viendo cómo uno a uno de sus familiares estaba siendo desvivido frente a sus ojos. Cassilia, además de lo mencionado anteriormente, tenía mechones de su propio pelo entre sus dedos, señales de que se los había arrancado de su cabeza por algunas razones desconocidas, o tal vez en el intento de escapar de su agresor. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, pijama, excepto Victoria y su hija, que estaban con ropa del día a día. Esto, sumado al hecho de que la criada y Joseph habían sido desvividos en la cama, probablemente mientras dormían, alimentaron la idea de que los asesinatos habían ocurrido durante la noche. Los cadáveres encontrados fueron decapitados y las cabezas enviadas a Múnich para ser examinadas minuciosamente sin que obtuvieran ningún resultado. Las investigaciones arrojaban que el crimen había sido perpetrado la noche del viernes 31 de marzo, pero habían cosas que no cuadraban del todo. Según testimonios de los vecinos, habían visto salir humo de la chimenea en todo el fin de semana, por lo cual, probablemente, el asesino o los asesinos estuvieron habitando el lugar con los cadáveres ahí por algunos días. Pero eso no fue todo. También se encontraron evidencias de que alguien había estado comiendo recientemente en el lugar y una de las camas había sido usada hacía poco tiempo. Además, se encontró que todo el ganado y demás animales estaban bien alimentados y que las vacas habían sido ordeñadas. De hecho, ninguno de los animales de la granja había sido lastimado de ninguna manera. Las investigaciones no llegaron a descubrir al culpable. Se interrogó a más de un centenar de personas, unos como testigos y otros como sospechosos, pero no se llegó a presentar cargos contra ninguno. Se dijo que la policía recurrió incluso a videntes en busca de pistas, pero no encontraron nada, nunca llegaron a nada. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Weihhofen el sábado 8 de abril, mientras que sus cráneos, tras ser analizados, permanecieron guardados en el juzgado de Augsburgo y se perderían durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923. Hay algo que debemos recalcar. Hinterkaifeck nunca fue el nombre de un lugar. Este nombre se le dio al caso ya que la granja de los Gruber estaba situada cerca de la aldea Kaifeck, exactamente tras unos bosques. Hinter en algunos lugares en Alemania significa detrás, de ahí el nombre, lo que se traduciría detrás de Kaifeck. El misterio de Hinterkaifeck permanece como uno de los enigmas más inquietantes en la historia criminal. ¿Qué oscuros secretos yacen enterrados en los campos de esta remota granja alemana? Quizás nunca lo sepamos realmente. Gracias por ver. Si te gustó, puedes suscribirte para estar atento a los próximos casos que estaré subiendo.